Quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 9 y 10. Para tomar unos minutos, meditar en la palabra del Señor. Dice así, para honra y gloria de nuestro Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Oramos al Señor, te damos alabanza, Señor, y te pedimos que seas tú el que bendigas esta palabra que va a ser expuesta en este momento, para que seas tú, Señor, el que traigas a nuestro corazón aquello que nuestro corazón necesita: fortaleza, consuelo. Que traiga, Señor, tu palabra de verdad a nuestras vidas para establecer tus principios y establecer tu reino, Señor, en nuestros corazones. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, porque tú estás en este lugar, porque tu presencia está en medio de nosotros. Y hoy, Señor Jesús, nos gozamos sabiendo que tú harás grandes cosas y grandes maravillas en medio de tu pueblo. Te damos alabanza para siempre, Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. No sé si me pueden acomodar monitor aquí, porque casi no me escucho. Si me pueden, no sé si esa bocina esté dirigida hacia allá, pero casi no me escucho. Y de repente siento como que tiendo a gritar y no sé si ustedes me escuchan de más, pero yo no me oigo. Amén. Ahí me escucho un poquito mejor. No sé si ustedes me estén escuchando más fuerte de lo que yo me escucho. Hablando del reino de Dios, quisiera titular a este mensaje: su reino en la tierra. Como mencionaba hace un momento, durante este año estaremos hablando de varios principios por medio de los cuales vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero que meditemos a la luz de la palabra del Señor lo que representa, lo que significa el reino de Dios, o el reino de los cielos, como también se le denomina o también se le llama en algunos pasajes de la Escritura. A lo largo de la historia ha habido distintos reyes, distintos hombres que han tenido la oportunidad de regir o de dirigir un reino, una nación. La historia da fe de buenos reyes y de malos reyes, de reyes justos y de reyes injustos. La Biblia nos habla también de eso mismo, pero la historia nos ha dejado enmarcado en varios pasajes muchos momentos donde los reyes actuaron de tal manera que llevaron mucho sufrimiento a sus pueblos. La historia nos habla de un hombre llamado Nerón, un emperador romano, un emperador implacable que quemó la ciudad de Roma, la ciudad más importante del mundo. La incendió y culpó a los cristianos. Un hombre que tomaba los cuerpos de los hombres que servían a Jesús y los prendía en llamas como si fueran antorchas. La historia nos habla de reinos que intentaron expandirse, imperios como el de Alejandro el Grande y muchos otros, Gengis Khan, que logró conquistar gran parte del mundo por medio de la violencia y el terror. La Biblia nos habla de un pueblo llamado por Dios, un pueblo que tenía como rey al Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Israel, que tenía la bendición y el privilegio de ser la única nación que tenía una teocracia. ¿Qué significa esa palabra? Un lugar donde gobierna Dios. Ese era el pueblo de Israel. Tenía leyes establecidas y dictadas y escritas por el dedo de Dios. Tenían a un libertador que había sido llamado por Dios y que había seguido las indicaciones del Señor, pero llegó un momento en la historia del pueblo de Israel que el pueblo de Israel dijo: no queremos ser una nación diferente, queremos ser como todos los pueblos, queremos tener un rey de carne y hueso, queremos que nos elijas un rey. Le dijeron al profeta Samuel:
que vaya con nosotros a la guerra. Y Samuel les dijo: ¿pero qué no tienen un gran rey que sale a pelear por ustedes? ¿Que no ha estado con ustedes el Señor desde el inicio de que fueron formados como nación? ¿Que no estuvo el Señor con ustedes cuando derrotó a los egipcios? ¿Que no abrió el mar? ¿Que no les dio maná? ¿Que no los cubrió con una nube y los iluminó con fuego durante la noche? ¿Qué más quieren? Y llegó un momento en que el pueblo dijo: nos digas lo que nos digas, nosotros queremos un rey de carne y hueso, que podamos hablar con él y al que le podamos reclamar algo incluso delante. Y Samuel les dijo: ¿saben lo que hará un rey con ustedes? Les pedirá impuestos, serán sus siervos, trabajarán para él, los oprimirá, les hará que construyan sus palacios. Y dijeron: no importa lo que nos pida, nosotros queremos un rey de carne y hueso. Y Samuel, muy afligido, va ante la presencia del Señor y le dice: Señor, ¿qué hago? El Señor le dice: no te preocupes, Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como rey. ¿Quieren un rey? Tendrán un rey. Y en ese momento es elegido Saúl para ser el rey de Israel. Conocemos la historia de este hombre que tenía una apariencia de rey, pero su corazón era débil, su corazón se dejaba llevar por sus emociones y comenzó a cometer actos en contra de la voluntad del Señor. Y la Biblia habla de muchos momentos en la vida del rey Saúl, un hombre que nunca estuvo en contacto con la presencia de Dios, un hombre que nunca logró establecer ese vínculo con Dios, un hombre celoso que intentó quitarle la vida a David porque tenía celos de él. Ese era el rey de Israel. Y esa es la realidad de muchos reinos en la tierra, los pocos que quedan, y de muchos gobiernos en la tierra. Los lugares donde el hombre gobierna son lugares donde están gobernados por las emociones del que está dirigiendo. En los lugares donde el hombre gobierna, la tendencia es a establecer ese dominio sobre los demás. Y esos gobiernos han ocasionado desigualdad, han ocasionado pobreza, inequidad, han ocasionado injusticia, dolor, abusos. Y gran parte de lo que vivimos hoy en este tiempo tiene que ver porque el hombre ha ejercido dominio sobre otros hombres, dejando a un lado el gobierno de Dios. Y puede ser que en ocasiones en la iglesia suceda lo mismo, que dejemos a un lado el gobierno de Dios y empecemos a gobernarnos por nosotros mismos, y empecemos a dirigirnos por nosotros mismos. ¿Qué pasa en un lugar donde Dios gobierna? ¿Qué sucede en un lugar donde Dios establece sus principios y donde Dios gobierna? El mensaje de Jesús hablaba del reino de Dios como algo cercano, no como algo lejano o como algo imposible. Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está aquí presente. Arrepiéntanse, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús les decía: el reino de Dios ya está aquí. Mientras el hombre mira el reino de Dios como algo lejano y la gente piensa que el reino de Dios solamente está en el cielo, es importante entender que el reino de Dios se puede establecer aquí en la tierra como algo cercano. Jesús vino a decirnos que el reino de los cielos es algo posible, es algo factible y que está cercano a nosotros. La palabra reino de Dios aparece 52 veces en el Nuevo Testamento. La palabra reino de los cielos aparece 31 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra reino aparece 138 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra tiene un significado especial. Establecer el reino de Dios en la tierra tiene varios principios y tiene varias implicaciones. ¿Qué es establecer el reino de Dios en la tierra? Establecer el reino de Dios en la tierra es reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. Amén.
¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Somos nosotros? ¿Es nuestra carne? ¿O es Dios? ¿Son nuestras emociones? ¿O es Dios? El término reino de Dios es el lugar donde está establecido el gobierno de Dios, donde su voluntad se respeta, donde su voluntad es consumada, donde Él es el soberano, donde Él dice y las cosas se hacen. Ese es el reino de Dios, donde Dios dice esto es y eso se hace. Y Jesús habló sobre esto. Dice la palabra del Señor: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Hubo muchas personas que no podían identificar que se estaba estableciendo el reino de Dios cuando Jesús llegó. Jesús cambió muchas cosas, cambió todo un sistema y una forma de percibir el mundo. Existe un lugar donde se hace la voluntad de Dios y se reconoce el gobierno de Dios. Y cuando nosotros oramos y decimos esta oración del Padre Nuestro, lo decimos así: que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también que sea hecha en la tierra. Es decir, ¿hay un lugar perfecto donde se hace la voluntad de Dios? Sí, en el cielo. En el cielo Dios gobierna y es soberano. Y en la tierra hay muchas todavía de sus criaturas que reconocen la soberanía de Dios. El mar, que ocupa las 3/4 partes de nuestro planeta, obedece las leyes de Dios. El mar establece sus límites que Dios le dio, respeta los límites. El Señor le dijo: hasta aquí vas a llegar, esta es tu costa, esta es tu playa, y de aquí no te vas a mover. Y el mar en toda su inmensidad hasta ahí llega. Los planetas giran en la órbita que el Señor les dijo: allí girarás y darás vuelta a esta estrella durante todo este tiempo. Esta será tu órbita, este será tu recorrido, y el planeta lo respeta. El sol se le ordenó: brillarás con esta intensidad y no te acercarás a la tierra, ni la tierra se acercará a ti. Y el sol y la tierra respetan los límites de Dios. Los animales tienen establecidas ciertas normas y los cumplen. ¿Sabes cuál es el único lugar donde no se hace la voluntad de Dios? Hay un solo lugar en la tierra donde no se hace la voluntad de Dios, y es el corazón del hombre. Es el único sitio en la creación donde no se hace la voluntad de Dios. Satanás en el cielo decidió no hacer la voluntad del Señor y fue expulsado, y la tercera parte de los ángeles también, y fueron condenados a prisiones eternas. Pero el hombre tiene una capacidad llamada libre albedrío, la capacidad de decidir entre lo que quieres hacer y lo que es correcto hacer. Dios nos ha dado sabiduría para elegir y tomar las decisiones correctas, pero el hombre en esa libertad decide tomar su propio camino. Nos dio la libre voluntad para decidir y que nuestra vida cumpliera con su propósito de forma voluntaria. Dios no estableció que nosotros le sirviéramos de manera obligatoria. Dios decide y Dios nos da la libertad, de decidir si queremos servirle o no queremos servirle. Dios no nos obliga a servirle ni nos doblega para servirle. Es el hombre el que decide en amor reconocer la grandeza, reconocer el señorío de Dios, y que Dios tome el control de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que preguntarnos: ¿quién es Dios para nosotros? Yo quisiera preguntarte en esta tarde: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios
para tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu proveedor? ¿Es tu sanador? ¿Es tu ayudador? ¿Es tu refugio? ¿Es tu auxilio? ¿Qué es el Señor para ti? Para muchos puede ser eso. Cuando estamos enfermos, cuando el médico te ha dicho ya no hay remedio, ya no hay solución, cuando te dan un diagnóstico que nadie puede solucionar, la mayoría de las personas, incluso los ateos, recurren a Dios. Los agnósticos, aquellos que no creen en nada, voltean y tratan de encontrar una respuesta en la espiritualidad. Y para ellos Dios se convierte en su sanador. Cuando estás en medio de una crisis económica y que no ves la salida de tu situación económica, clamas al Señor y dices: tu palabra dice que tú eres mi proveedor, y el Señor bendice tus manos y provee y te saca de una situación caótica y te lleva a una situación de prosperidad, y entonces dices: Dios es mi proveedor. El Señor puede convertirse en tu ayudador cuando estás en medio de un peligro, cuando no hay nadie que te pueda rescatar y doblas tus rodillas y dices al Señor: ayúdame, hago pacto contigo, rescátame de esta situación. Y el Señor te ayuda, te levanta, te cubre. Pero muy pocos en esta tierra le llaman a Dios Señor y lo tratan como Señor. Por eso te hago la pregunta el día de hoy: ¿quién es Dios para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu proveedor? ¿Es tu ayudador? ¿Es tu refugio? ¿Es tu roca fuerte? Pero quiero preguntarte hoy: ¿es tu Señor? La palabra Señor implica propiedad. Cuando decimos tú eres mi Señor, estamos diciendo: tú eres mi dueño. Yo soy tu posesión, yo soy tu propiedad. Y si tú eres mi Señor, tú dictas mi vida. Y tú vas a cuidar tu propiedad y tú vas a bendecir tu propiedad. Pero tú eres el Señor, el dueño, el amo, el soberano. Todo gira alrededor de ti y no alrededor mío. Existen personas que tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y Jesús lo dijo: ¿por qué me llamas Señor? No me llames Señor si no haces lo que yo te pido. No te atrevas a usar esa palabra. La palabra Señor, la palabra Kyrios, se refería al señorío, al amo, al dueño del universo. Y cuando al Señor le decían así, Él decía: ¿para qué me llamas Señor si no estás dispuesto a dar un paso guiado por mí? ¿Para qué me llamas Señor si cada vez que te pido algo me cuestionas? ¿Para qué me llamas Señor si continuamente estás dudando de mi presencia, y estás dudando de mi palabra, y estás dudando de mi amor, y estás dudando de mi grandeza? Si realmente soy tu Señor, confía en tu Señor. Y Jesús lo dice así: no me llames Señor si no haces lo que yo te digo. Lucas 6:46. Hay muchas personas que pueden admirar y reconocer un trono, pero una cosa es reconocer y admirar un trono, y otra cosa es postrarse ante el trono. Muchos pueden admirar a un rey, pero otra cosa es reconocer y postrarse ante ese rey y honrar a ese rey. El gobierno de Dios no se impone. El gobierno de Dios se acepta. El gobierno de Dios no es por la fuerza. El gobierno de Dios se acepta de manera voluntaria. Muchos
no se sujetan al gobierno de Dios porque sus propios intereses son muchos. Porque hay un conflicto entre tus intereses y los intereses de Dios. Hay un conflicto entre tu agenda y la agenda de Dios. Hay un conflicto entre tus prioridades y las prioridades de Dios. Dios te dice esto es lo importante, tú dices no, esto es lo importante para mí. Dios te dice en esto tienes que dirigir tu vida y tú dices no, mi vida la quiero llevar por este rumbo. Y Dios te dice no, yo te diseñé y te formé para esto, y tú dices no me importa, yo quiero hacer esto. Y entramos en un conflicto con Dios. Y hay muchos cristianos que viven en conflicto con Dios. Viven su vida cristiana pateando el piso, chupando los dientes, renegando por qué Dios esto y por qué Dios lo otro, y por qué no puedo hacer esto y por qué no puedo hacer lo otro. Y cuando Dios te dice, ¿y por qué no miras todas las cosas que puedes hacer con mi presencia? Cuando no miras todas las riquezas y las bendiciones que tengo para tu vida, ¿por qué te enfocas en lo que dices que no puedes hacer y no te enfocas en el poder, en la gracia, en la sabiduría, en los dones, en todo lo que te he dado? No puede establecerse el reino de Dios en la tierra si no se establece en el corazón del hombre. Y no puede establecerse el reino de Dios en la calle si no se establece el reino de Dios en la iglesia. Tiene que estar establecido el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si quitamos a Dios del trono de nuestro corazón, algo más va a ocupar el lugar de Dios en ese trono. Si quitamos a Dios del trono, del lugar principal, algo más va a ocupar su sitio y algo más va a gobernar nuestra vida. Eva quitó a Dios del trono y le dio prioridad a sus deseos, y algo más ocupó su corazón. Cuando el hombre quita a Dios del trono y dice, tú dices esto, Dios, pero yo voy a hacer esto. Tú me dices que esta relación es ilícita, pero yo haré esto. Aunque tú me digas esto, yo lo haré. Y de repente te das cuenta que eres esclavo de una relación ilícita. ¿De cuántas cosas puedes llegar a ser esclavo por quitar a Dios del trono y no darle el lugar que le corresponde al Todopoderoso? El caos que vive el hombre es porque Dios no gobierna nuestras vidas. ¿Qué gobierna nuestros corazones? Nuestras emociones muchas veces. Y en esas emociones nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo, por las circunstancias que nos rodean, y tomamos actitudes a veces erróneas, equivocadas, y no dejamos que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas. Yo te hago una invitación el día de hoy. Si vas a decirle al Señor Jesucristo, Señor, entonces dile al Señor, haré tu voluntad en todo lo que me pidas. Por difícil que sea lo que tú me estás pidiendo, lo voy a hacer para ti, Señor. Si me pides perdonar, voy a perdonar. Si me pides servirte, lo voy a hacer. Si me pides esforzarme, lo voy a hacer. A donde tenga que ir, iré. Lo que tenga que hacer, haré. Menciono esto porque la vida cristiana para muchos es hacer lo que nos gusta hacer, y eso no es ser siervo de Dios. La vida cristiana no se trata de hacer lo que nos guste hacer, se trata de hacer lo que debemos hacer. Muchos no quisieran estar hoy aquí, y aquí están. Muchos quisieran estar en un centro comercial gastándose el aguinaldo retrasado que llegó. Muchos quisieran estar tal vez en un restaurante disfrutando con su familia. Quisieran estar en otra parte. El día de ayer tuvimos un reencuentro, día de antier y de ayer. Tuvimos 2 días de lluvia y de frío. Y bendigo al Señor por los 70 hermanos que estuvieron aquí a pesar de la lluvia y el frío, que pudiendo estar en otra parte estuvieron aquí alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Y pido un aplauso fuerte para ellos. Pero
Pero el ser siervo de Dios va más allá de hacer lo que a mí me gusta hacer. Y de repente vivimos un cristianismo a la carta, donde yo decido en qué sirvo y decido en qué no sirvo, y decido qué hago, decido qué cumplo y qué no cumplo. Y le decimos al Señor: yo voy a ser tu siervo hasta aquí, y te voy a obedecer hasta aquí. Ah, caray, como que ese concepto de señorío no me ajusta dentro de los parámetros de lo que significa ser Señor, o de lo que significa ser un siervo. De repente alegamos derechos con el Señor y peleamos derechos con el Señor, pero un siervo no tiene derechos. Porque si alguien sacrificó todos sus derechos para que tú y yo fuéramos salvos, fue el Señor. Si alguien sacrificó su título y su derecho de Señor y fue hecho siervo, y tomando esa forma de siervo se humilló hasta lo sumo, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias a que hizo eso, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua pueda confesar que Jesús es el Señor. Él es el Señor. Ella hizo lo que tenía que hacer. Mi trabajo solamente es someterme y servirle. Otro aspecto importante para que el reino de Dios se establezca, como lo dijo el Señor: cuando ustedes oren así: que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que venga tu reino, que se establezca tu reino. Es amar los principios del reino de Dios. Establecer el reino de Dios es reconocer la palabra del reino. Di conmigo: la palabra del reino. Es reconocer los valores del reino. Di conmigo: los valores del reino. Y es reconocer la ley del reino. Di conmigo: la ley del reino. Cada nación tiene su constitución. Cada nación tiene sus leyes que establecen la forma de convivencia y cómo deben regirse los ciudadanos de esa nación. Si las leyes son justas, el pueblo vivirá y obrará en justicia. Si las leyes son injustas, la nación vivirá y obrará injusticia. Pero ¿cuál es la ley que rige el reino de Dios? La ley que rige el reino de Dios es su palabra. Esta palabra que nos fue heredada y que fue escrita para nosotros. El manual de conducta del hombre. Esta palabra, donde está concentrada toda la autoridad y toda la bendición de Dios para el hombre. Aquí está contenida la misma palabra que fue dicha en el principio, cuando el creador de todo dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Aquí está contenida en esta palabra la autoridad de aquel que se levantó y que ordenó todo el universo y estableció sus límites y sus normas. Aquí mismo está la palabra de nuestro Salvador, la palabra de Jesús, la palabra de aquel que calmó la tempestad, la palabra de aquel que multiplicó el pan y los peces, la palabra de aquel que le habló a Lázaro desde fuera de la tumba y le dijo: levántate y sal fuera. La palabra que trascendió a la muerte y levantó a su amigo de entre los muertos. La palabra de ese Señor y ese Salvador que se levantará aquel día y que sonará la trompeta y levantará a su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa voz está aquí. Yo quiero preguntarte, así como te pregunté quién es Dios para ti, quiero preguntarte qué significa la Biblia para ti. ¿Qué significa su palabra para ti? ¿Qué valor tiene este libro para ti? ¿Es algo cosmético? ¿Es algo que se ve bien?
Es algo a lo que recurres cuando te sientes triste. Es un amuleto cuando te perturban y que lo abres en el Salmo 91 y lo pones en la cabecera de tu cama para que nadie te moleste. Muchas personas que tienen problemas espirituales he escuchado que hacen té de hojas de Biblia, como si esto fuera a repeler las perturbaciones. Hay gente que mantiene su Biblia abierta todo el tiempo en un salmo, en el Salmo 91, como si fuera Feng Shui y como si esto fuera a acomodar el cosmos. No estoy diciendo que el Salmo 91 no tenga poder, pero no es la Biblia abierta lo que tiene la autoridad. Es la Biblia viviéndose en la vida de aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como Salvador. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Y qué es la Biblia para aquellos que vivimos o que queremos establecer el reino de Dios en nuestra vida? La Biblia, hay varios principios para ella. No puede establecerse el reino de Dios si la palabra de Dios no tiene valor para nosotros. Hay un hombre en la historia de los padres de Estados Unidos, de apellido Jefferson. Su nombre está en el acta, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y aparecen algunos de los billetes. Este hombre era un hombre que parcialmente creía en Jesús, pero tenía problemas en su vida moral. Era un hombre que tenía un problemita: le gustaban las mujeres ajenas, pequeñeces, nimiedades, dirían otros. Era un hombre adúltero. Y él hizo una versión de la Biblia. Si usted consulta en Google la Biblia de Jefferson, encontrará un documento donde él extrae ciertos aspectos de la Biblia que a él le parecen interesantes, pero donde quita todos aquellos principios que a él lo ponían en conflicto. Él dudaba de varias cosas que estaban en la Biblia y solamente hizo una recopilación de aquellas cosas que él consideraba que eran válidas o que eran interesantes o que eran importantes. Hizo su propia Biblia, la Biblia de Jefferson. Lo que a mí me gusta de la Biblia, lo que para mí aplica de la Biblia, omitiendo todo lo que no aplica. Pero no puedes ser un seguidor de Jesucristo, ni puedes llamarte un ciudadano del reino si la Biblia no es tu guía y si la Biblia por completo no forma parte de tus valores y de tus principios. La Biblia debes creerla. Si cuestionas la Biblia, como en este tiempo mucha gente lo hace, si continuamente estás cuestionando lo que la Biblia dice, dices: es que esto no me cuadra, y es que Dios, ¿por qué hizo esto? Y comienzas a cuestionarlo todo, sin profundizar en el estudio de la Escritura. Es más, muchas personas que están en este lugar dudan de la Biblia, y no porque han leído. Dudan de la Biblia porque han visto muchos videos de YouTube que cuestionan la Biblia, porque ni siquiera te has sentado a estudiarla. Y tú hablas lo que otros estudiaron y dijeron, y cuestionas una cosa y la otra y la otra y la otra, aunque nadie diga amén. Y sé que ahora dijeron ay. Y de repente te dejas llevar por todas esas informaciones que están rondando por ahí, dejando de lado los principios del Señor. La Biblia debes de creerla, debes respetarla, debes obedecerla. Hay una corriente actualmente de pensamiento, entre muchas otras, la sabiduría hiperbárea, que habla y cuestiona la divinidad como tal, pero
Hay gente que dentro de esa corriente de pensamiento reconoce a Jesús, pero no reconoce a Jehová como su Padre. Pero si tú lees toda la Escritura y lees todo el Nuevo Testamento, Jesús nunca refutó ninguna de las palabras del Padre. Jesús le dio seguimiento y le dio validez a cada una de esas palabras. Y cuando Él dijo, les fue dicho así, ahora será así, en este tiempo tenía este principio, las cosas serán así, porque no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley. Y no pasará ninguna palabra, ninguna jota, ninguna tilde, ningún punto de esta escritura. Se llevará a su cumplimiento. La palabra de Dios debes de creerla. La palabra de Dios debes de respetarla. Y la palabra de Dios debes de obedecerla. No concibo a un cristiano que no respete, que no crea y que no obedezca la Biblia. Es parte de nuestra existencia. Es parte de nuestros principios. Hubo muchos que creyeron en la palabra de Jesús, pero no le obedecieron. Hubo muchos que respetaron a Jesús por lo que hacía y se asombraron con sus milagros, pero no le obedecieron. Hubo muchos que recibieron sanidades del Señor y alabaron a Dios por haberla recibido, pero no le obedecieron. Pero su palabra es clara, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Pero ¿qué creyeron? Su palabra. Y su palabra fue lo que siguieron. Israel era una nación que tenía el privilegio de escuchar a Dios, pero Israel tuvo miedo de escuchar a Dios. Israel no ocupaba predicadores como tú y yo ocupamos ahora. Israel se reunía y Dios mismo hablaba con ellos. Pero cada vez que Dios hablaba había truenos, relámpagos, y la gente se asustaba y le dijeron a Moisés: Moisés, que ya no habla Jehová con nosotros. ¿Por qué? Está muy fuerte esto. No soportamos que Jehová hable directamente con nosotros. Habla tú con Él y que te diga a ti todo, y tú vienes y nos lo dices, pero que no hable Jehová con nosotros. Que no hable el Señor con nosotros. Hoy en este tiempo el reino de Dios no se puede establecer porque ni siquiera aquellos que conocemos la voz de Dios, que debemos obedecer la voz del Señor y que podemos distinguir la voz de Dios, estamos lo suficientemente cercanos para escucharla. Porque la Biblia ocupa muy poco tiempo de nuestros días. Ocupa muy poco espacio en nuestra agenda. Yo quiero decirte que era importante este principio para el pueblo de Israel. El Señor le dijo: repíteles esta palabra en la mañana cuando te levantes, repite a tus hijos esta palabra en la noche cuando te acuestes, cuando vayas de camino, cuando los lleves a la escuela. Diles todas las maravillas que yo hago, dile la grandeza que yo he hecho con ustedes. Que no se les olvide a ninguna generación todo lo que yo he hecho por mi pueblo. Y le dijo a Josué: te pido que te esfuerces. Sí, sé esforzado, sé valiente, no tengas temor. Pero también te pido una cosa: como estuve con Moisés, así estaré contigo, pero solamente te pido una condición: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche pienses en él,
para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Entonces, y solo entonces, harás que tu camino sea prosperado y todo te saldrá bien. De repente decimos: híjole, ¿por qué nos va mal como iglesia? ¿Por qué nos va mal como hijos de Dios? ¿Y por qué andamos con todas estas situaciones? La pregunta es sencilla: ¿qué tan cerca de nuestra boca y qué tan cerca de nuestro corazón y qué tan cerca de nuestras obras está su palabra? Nunca se aparte de tu boca, no de tu buró, no del tablero de tu carro, no de tu iPad. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítalo, repítelo, dilo en voz alta, díselo a tus hijos, escríbelo en hojas de papel, pégalos en las paredes. Haz un plan este año para leer la Biblia completa. Haz un plan en este año para hacer tus devocionales, por lo menos 3 a la semana. Dedica 15 minutos a solas con tu Biblia. Te aseguro que la bendición que vendrá será mucho mejor que la que estás teniendo ahorita. Te aseguro que las respuestas que tendrás de parte del Señor serán mucho más sabias que las que tú estás tomando ahorita por tu propia cuenta y por tu propia voluntad. Si vas a dárselo al Señor, dáselo bien, hermanos. Bueno, si no, mejor no aplaudan. Haz un plan este año. Ocupa leer 4 capítulos diarios para terminar la Biblia en un año. 4 capítulos diarios. ¿Cuánto te puede llevar leer 4 capítulos diarios? ¿20 minutos de Facebook? ¿Un capítulo de una serie? ¿Qué tendrías que sacrificar para poder leer la Biblia completa en un año? Para que puedas descubrir los tesoros de su palabra. 4 capítulos diarios. Haz el reto. Ese reto sí vale la pena, no como las tonterías que hay en redes sociales. Salte de tu carro y vale a la chona manejando y tómate una cucharada de canela a ver si toses. Claro que vas a toser. Esos retos son tontos. ¿Quieres un reto que valga la pena? Empieza a partir de ahora 4 capítulos diarios. Lee tu Biblia en un año y vas a descubrir las riquezas del reino de los cielos. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? El tercer aspecto para que el reino de los cielos sea establecido es que los principios del reino de Dios se vivan como un estilo de vida en nosotros. La vida cristiana no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida donde mientras los demás guardan rencor, el cristiano sabe perdonar. La vida cristiana es una vida llena de principios donde mientras los demás odian, el cristiano sabe amar. Ama a su prójimo, ama a los que lo aman, pero también bendice a los que lo maldicen. La vida cristiana es una vida donde los demás guardan, atesoran, se lo quedan. El cristiano es generoso y aún en su escasez bendice a otros. Aún en su necesidad comparte con otros y sabe que lo que tiene se lo debe al Señor y puede bendecir a otras personas con esos bienes que el Señor le da. Y sabe que la bendición del Señor es la que enriquece y que no añade tristeza alguna con ello. La vida cristiana es una vida donde mientras en el mundo la gente busca su propio beneficio, el Hijo de Dios busca el beneficio de los demás y entiende que tiene que amar a su prójimo como a uno mismo. Qué hermoso sería que toda la humanidad viviera los principios del reino. Qué hermoso sería que todas las naciones vivieran los principios del reino. Y que eso ocasionaría en un momento dado que todas las fronteras se derribaran y que el hombre amara a su prójimo y que todas las armas
se depusieran y se desintegraran. Si el hombre lograra establecer en su corazón el gobierno de Dios, sería muy distinto. Pero pensar en esto es pensar en un mundo tal vez muy lejano. Pero más allá de ese mundo lejano, yo quiero decirte hoy que establecer el reino de Dios es posible. Y el primer territorio donde tiene que establecerse el reino de Dios es mi corazón. Yo quiero que hoy le digas al Señor: quiero que establezcas tu reino aquí. No me importa el terreno de mi vecino, me importa este. Establece tu reino aquí para que tú seas mi Señor. Establece tu reino aquí para que tu palabra sea mi guía y sea mi prioridad. No quiero que solamente seas mi Salvador o mi ayudador o mi proveedor. Quiero que seas mi Señor, el dueño. Y cuando tú me digas retrocede, retrocederé. Y cuando tú me digas basta, allí quedará. Cuando tú me digas controla tus ímpetus, lo haré. Cuando tú me digas perdona, perdonaré. Cuando tú me digas ama, lo amaré. Lo que tú me digas, Señor, eso haré. Que tu palabra sea mi guía y sea el centro de mis decisiones. No la plática de mi comadre ni de mi vecina. No los consejos de los hermanos Salomón o los hermanos de Alternativa 2. No estaré buscando en una revista los consejos que tu palabra me da. Estableceré tu palabra como mi guía y mi centro. Un texto que yo aprendí de muy niño es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, ¿quieres caminar sin tropezar? Vive los principios de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te pongas en pie en este momento. Y quiero lanzarte un desafío. ¿Cómo vas a vivir tu vida este 2019? ¿Basándote en qué decisiones? ¿Basándote en qué principios? ¿Gobernado por tus emociones o gobernado por tus convicciones? Deja que el Señor sea tu gobierno. Deja que el Señor sea el que indique cada una de las cosas que harás. No es fácil, no es sencillo, pero es importante decirle al Señor: tú eres el dueño y el centro de todo. Quiero invitarte a pasar a este altar. Quiero que busquemos la presencia del Señor. Quiero que vivamos en este 2019 los valores del reino. Acércate a la palabra de Dios. Acércate a la presencia de Dios. Haz un espacio en tus mañanas para hablar con Dios antes de irte a trabajar. Haz un espacio en las noches o de madrugada para hablar con el Señor. Decimos siempre: no hay tiempo. Pero recuerda que Él es tu Señor. Eres el Señor de tu tiempo. Dile al Señor: tú eres el dueño. Tú eres el Señor. Hoy queremos honrarte y adorarte, Jesús.